la raza Sardo Negro Mocho. Hacemos del conocimiento de todo el público que para agilizar los tiempos del juzgamiento, en el caso del Sardo Negro Mocho, las fotos de los campeones se van a realizar hasta el final del juzgamiento. Una vez que se haya obtenido la gran campeona de la raza, les tomamos las fotos de campeonatos y de progenie de madre a todos los ejemplares que obtengan esos títulos. Entonces, las fotos del menor del Sardo Negro Mocho, se van a tomar hasta el final del juzgamiento para agilizar los tiempos. Damos inicio al juzgamiento de la raza Sardo Negro Mocho Sardo Negro variedad mocha o variedad ausencia de cuernos. Es un grupo genético que está en un proceso de formación. Seguramente tiene un futuro alentador. En las manos de los criadores y del trabajo técnico está mostrarlo, está contundentemente el comprobar que es así. Entonces ese es el reto. Desde mi perspectiva, es la misión de los criadores de esta raza, en su variedad mocha, de mostrar y demostrar que son un grupo genético diferente y que existe una posibilidad más en términos de una variedad que es característica por la ausencia de cuernos. Bueno, es una hembra que participa por la categoría o por el grupo 1, y no hay competidores o participantes en las categorías 2 y 3, entonces considero que no porque esté sola, definitivamente no es mi convicción que como ya participa sola, entonces obtiene el campeonato. No es así. Aquí se trata de encontrar, más que de encontrar, de identificar y a través de la observación y el conocimiento y la experiencia para manifestarles a ustedes el por qué se toma la decisión de otorgar un primer lugar y en su caso un campeonato. En este ejemplar, bueno, seguiré con lo que he venido resaltando. Es un ejemplar sobresaliente, sobre todo en la parte del lomo. Tiene buena amplitud del dorso, buena amplitud del dorso, también excelente en el lomo, y que se continúa en esta parte, en esa misma línea horizontal, en el tercio posterior extraordinario, con unas costillas bien arqueadas, dirigidas hacia atrás y hacia afuera, como debe ser en una raza de este tipo para la producción de carne y leche. El aspecto racial y la conformación considero que son suficientes características para otorgarle un primer lugar y también un campeonato de becerra. Muchas felicidades. Gracias, doctor. Obtiene primer lugar del grupo 1 y el título de campeona becerra el ejemplar con la placa 1 de José Manuel Hernández Guzmán, de Rancho Cornelio, Izhuatlán del Sureste. Habíamos comentado, las fotos de los campeonatos se tomarán al finalizar el juzgamiento de hembras Sardo Negro Mocho. Y en la pista tenemos a la placa 2 que participa por el grupo 5.
Para este bloque de campeona joven, participa solo esta hembra en la categoría o en el grupo 5, y bueno, es sobresaliente cuando la vemos, cuando observamos la parte anterior, una extraordinaria amplitud de pecho, una buena amplitud. En el tercio medio podemos observar que son costillas bastante largas. Sería más que exigente con un mejor arqueamiento de costilla, pero son costillas muy largas, que nos permite observar este volumen que presenta, esa profundidad que presenta en el tercio medio. De la línea dorsal a la línea ventral es sobresaliente, costillas bastante largas que le dan esa dimensión de eso que ocupa el cuerpo ahí en el tercio medio. Una línea dorso-lumbar también tendiente a la horizontal, muy correcta. Muchas felicidades, un primer lugar y también acreedora al campeonato. Obtiene el primer lugar del grupo 5 y el título de campeona joven menor, el ejemplar con la placa 2 de Manuel Iturbe Villegas e Hijos, Rancho El Redentor, Acayucan, Veracruz. A la pista, por favor, los 3 ejemplares que participan por el grupo 7, placas 3, 4 y 5.
esta competencia de la categoría 7, participan 3 ejemplares y en ese sentido también se obtendrá el campeonato, si considero que es así. Bueno, la placa número 3 es primer lugar. La placa número 3 es una hembra con una expresión de feminidad muy evidente, un cuello largo, bien posicionado, con una buena inclinación, descarnado que se inserta o que se continúa adecuadamente con el tronco o con el tercio en su parte media, una jiba de buen tamaño, pero sobre todo esa rectitud que tiene en la línea dorso-lumbar y la exigencia de que sea tendiente a la horizontal en las razas productoras de carne, es con la finalidad de garantizar una mayor vida productiva en lo que respecta a una fortaleza de la línea dorso-lumbar. Con una terminación de su tren posterior o con un tren, para terminar en un tren posterior de buena amplitud en masas musculares y también bastante largas, que me lleva a otorgarle un primer lugar. Y un segundo lugar es para el ejemplar con la placa número 4. Es una hembra definitivamente con menor volumen que sus 2 competidoras, sin embargo, funcionalmente es buena, y el ejemplar que está en la última posición es sobresaliente definitivamente en lo que respecta a volumen corporal. Está ahí por tener una mordida que no es la correcta, es muy evidente, por eso está en una posición distante de sus competidoras, dado que es una característica descalificante. Muchas gracias y felicidades también a la placa por obtener el campeonato. Obtiene primer lugar del grupo 7 el ejemplar con la placa 3 de Manuel Iturbe Villegas e Hijos, Rancho El Redentor, Acayuca, en Veracruz. Segundo lugar, placa 4 de Manuel Díaz Rivera, Rancho El Perpetuo Socorro. Quinto lugar, tercer lugar, placa 5 del mismo propietario. Regresamos a la pista al primer lugar, al de la placa 3. El ejemplar de la placa 3 regresa a la pista para juzgar el campeonato joven. Pues sí, porque dice que es para todas las razas. Así también al segundo lugar, el ejemplar con la placa 4. Ok, obtienen el campeonato joven. Ya no les regresamos, que se queden ahí nada más para el campeonato de la raza. Obtiene el campeonato joven el ejemplar con la placa 3 y el campeonato reservado joven el ejemplar con la placa número 4. Y pasamos a la pista al ejemplar con la placa 10. Aquí sí. Del grupo 10 con la placa 7, por favor, grupo 10 con la placa 7.
para esta competencia del grupo 10, un ejemplar que participa en un segundo tercio de su gestación, ya tiene un avance mostrado definitivamente de la gestación. Felicitarles porque el mérito de esto, sobre todo en la parte de las hembras, termina ahí cuando estamos hablando de una hembra que está manifestando no solo la parte fenotípica, sino su función que es productiva. Una felicitación por eso, realmente así es, se debe trabajar y presentar ejemplares que fenotípicamente estén bien, y en la parte reproductiva, por supuesto que debe ir de la mano. Bien, en esta competencia, un ejemplar sobresaliente en lo que respecta a su conformación. La parte que no me permite otorgarle un lugar, porque dentro de las características descalificantes está, lo tengo que mencionar, es el tabique nasal desviado, y bueno, es una característica que presenta en este caso este ejemplar, y me lleva a otorgar de cierto este primer lugar. ¿Se le entrega alguna mano? No, segundo, nada. Retiramos al ejemplar y pasamos a la pista al ejemplar que participa por el grupo 11 con la placa 8.
competencia para el grupo 11, una hembra que es realmente sobresaliente en su conformación del tercio posterior. Si la vemos de perfil, o si la observamos de perfil, tiene un formato, así se llama, un formato de una figura geométrica que es característico de las razas destinadas a la producción de carne y leche. Tienen que tener una buena amplitud de pecho, pero al seguir la vista hacia la parte posterior, tiene que ocupar mayor volumen en el tercio medio y todavía mayor volumen en el tercio posterior. Esta hembra es así, es realmente sobresaliente cuando la vemos de perfil. Al verla en la parte posterior, una cadera que sé que he trillado 1000 veces y así lo seguiré haciendo porque es la parte productiva importante dentro de las razas destinadas a la producción de carne y leche. Muy bien equilibrada, con una inclinación adecuada, y ese desarrollo que presenta y conformación de ubre es muy apropiado y característico de las razas cebuinas. Son ubres definitivamente distintas con respecto a las razas europeas, mayor volumen, diferente diámetro de pezón, bien irrigadas, eso sí es en todas las razas productoras de leche, un formato muy apropiado para este ejemplar y bueno, acreedora al primer lugar y definitivamente también al campeonato. Muchas felicidades. Gracias, doctor. Obtiene el primer lugar del grupo 11, la placa 8, así también el título de campeona adulta. Solicitamos, se va a llevar a cabo el juzgamiento del campeonato de la raza, por lo que les pedimos que pasen las campeonas. Placa 1, campeona becerra. Placa 2, campeona joven menor. Placa 3, campeona joven. Y placa 8, campeona adulta. Así también pasen a la reservada campeona joven con la placa 4.
Para el campeonato de la raza siempre se busca el ejemplar que más se aproxime al ideal de lo que describe el estándar o patrón racial, y dentro de todas esas características no debemos dejar de lado la funcionalidad, y la funcionalidad empieza desde la boca y incluyendo la capacidad para desplazarse y el aparato reproductor. Es así que hoy considero que el ejemplar más completo, que más se aproxima a ese estándar racial, funcional, una mordida correcta, es para la campeona de la raza y corresponde al ejemplar con la placa número 3. Muchas felicidades, que es la campeona de la raza en su variedad mocha en sardo negro. Ahora vamos por el reservado de la raza, variedad mocha. Después de observar las cuatro, considero que hay una hembra también bastante próxima a la que acabo de seleccionar, y definitivamente es funcional en su mordida, un buen desplazamiento, una conformación muy próxima, y la reservada de la raza en su variedad sardo negro mocho corresponde al ejemplar con la placa número 2. Muchas felicidades. Obtiene el título de campeona de la raza el ejemplar con la placa 2, propiedad de Manuel Iturbe Villegas e hijos, de Rancho El Redentor, de Acayucan, Veracruz. No se lleven a los ejemplares, se les va a tomar foto a todas las campeonas, no las retiren, todas las campeonas se quedan para tomar las fotos, entregar los premios, por favor. Y la campeona reservada es el ejemplar con la placa 3, propiedad de Manuel Iturbe Villegas e hijos, Rancho El Redentor, Acayucan, Veracruz. Para entregar estos premios, invitamos a los miembros del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú. Comenzamos con la campeona Becerra, por favor. Vamos por edades, campeona Becerra.